Papá me dijo, claro, yo creo en Dios, claro que sí. Entonces terminamos de evangelizar, y yo hablé con mis amigos y les pregunté qué pensaba el niño. Y el niño dijo que él no creía en Dios, que él creía en una energía superior, pero que no podría llamarlo Dios. Un niño de 10 años. Lo tremendo del caso es que el papá sí creía en Dios. Entonces, si el papá creía en Dios, pero el niño no creía en Dios, sino en una energía superior, ¿de dónde creen ustedes que sacó ese pensamiento el niño? ¿De dónde? De las redes sociales, efectivamente, de algo llamado TikTok, de algo llamado Instagram. Y es un niño de 10 años, y ese niño de 10 años se la pasa con sus hijos de 10 años, con sus hijos que van, que vienen, la generación que viene. Esos niños que se la pasan viendo TikTok están creando un sistema de pensamiento completamente ateísta. Y eso es lo que es el mundo. Y usted como padre, y yo como padre, en algún momento del futuro, yo voy a tener la responsabilidad de dar una respuesta real, lógica, sabia y completamente llena de fe para inspirar a mi hijo de que eso que le está enseñando TikTok es completamente una mentira. Y no le estoy enseñando filosofía, le estoy enseñando defensa de la fe, y eso es apologética. Y por eso esta clase es importante. Entonces, mi querida familia Renace, no se me cierre la mente, no se me cierre a la banda de decir, no, es que yo no entiendo y por eso no estudio. No haga eso, por favor. Yo no entiendo y por eso no profundizo. Se lo pido con todo el corazón, no haga eso. Porque precisamente si es así, no estudiemos teología, no tiene sentido. Lo que queremos es que cada uno de nosotros podamos aprender más, a llenarnos del conocimiento de Dios, pero lo primero, lo principal es que nuestra fe esté firme en Jesucristo. Su fe tiene que estar firme, pero su fe, gracias a Dios el pastor está enseñando esto, por la fe aquellos hombres de Dios alcanzaron el conocimiento. Pero primero, ¿qué es? La fe. Y después lo lleva a usted a actuar. Y después lo lleva a usted a tener un pensamiento crítico, a buscar cómo fue que Dios hizo el universo, cómo fue que Dios lo creó. No es una fe ciega, el cristianismo no se trata de una fe ciega, no se trata de que porque mi pastor lo dijo, entonces yo lo creo. No se trata de que porque lo dijo tal persona, entonces yo lo creo, porque precisamente por eso es que hay tantas ideologías dentro de la rama cristiana, como los mormones, como los testigos de Jehová, que no están pensando igual a los cristianos o a la palabra de Dios. Su fe está firme, su fe firme lo lleva a buscar cómo fue que Dios creó este universo, cómo fue que Dios realmente es Dios. Entonces, no se me vuelvan unos fideístas, por favor. ¿Qué son unos fideístas? Aquellos que piensan que todo es, o sea, todo es por fe. Ay, es que, ¿cómo se hizo? No, no, pues las cosas de Dios, pues Dios sabe cómo hace sus cosas. Y esa es la respuesta de muchos cristianos. Dios sabe cómo hace sus cosas, yo simplemente creo. No está mal, de verdad, créame, no está mal. Pero si usted le dice eso a un muchacho de 10 años que se la pasa viendo TikTok, le va a decir, su fe es una mentira. No se lo digo yo, ya lo he visto en evangelismo. Entonces, es importante que podamos entender que sí, por la fe, ¿listo? Y que a través de la fe podamos ver y llegar al conocimiento, y esto nos tiene que inspirar para poder estudiar más de cómo Dios ha hecho las cosas, ¿listo? Y por eso necesitamos tener una fe firme para poder para poder tener un pensamiento crítico de las cosas. ¿Listo, amigos? Bueno, esto estoy diciendo que todos, sí, todos podemos llegar al razonamiento, todos razonamos completamente esto, creo que sí, todos razonamos, pero no creamos que esto es una clase de filosofía, esto es una clase de defensa de la fe. Y eso lo quiero aclarar, ¿listo? Bueno, eso lo quiero aclarar y lo quiero tomar para que lo podamos tener muy en cuenta. Siendo así, les voy a mostrar un videíto
un videíto que precisamente tengo en TikTok. Aquí está. Quiero que le pongan mucha atención. Déjenme ver porque creo que tengo que mutear. Y lo vamos a ver juntos para ver cómo responderíamos a este tipo de cosas, ¿vale? Si Dios es omnipotente, ¿puede crear una piedra tan pesada que ni siquiera Él la pueda cargar? Si la respuesta es sí, hay una piedra que es tan pesada que no la puede cargar, entonces no es omnipotente. Pero al mismo tiempo, si la respuesta es no y no puede crearla, tampoco lo es. Esta es una paradoja interesante dicha por Stephen Hawking en 1988 en el programa Dios, el universo y todo lo demás. Pero esta para nada es la primera vez que alguien hace un cuestionamiento sobre la existencia de Dios o su legitimidad. Por ejemplo, podemos regresarnos hasta la antigua Grecia y hablar del dilema de Epicuro, que decía algo así como: el mal existe. Si Dios no sabe de su existencia, entonces no es omnisciente. Si sabe y no puede hacer nada al respecto, entonces no es omnipotente. O peor aún, si sabe, puede cambiarlo, pero decide no hacerlo, es malévolo. Si cualquiera de las premisas son correctas, entonces ¿por qué merece ser llamado un dios? Y es que esta idea de un dios malévolo me parece sumamente interesante. Déjenme proponerles otras preguntas. Si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero somos seres imperfectos y destructivos, ¿Dios también lo es? Si parte de amarnos es aceptar los dogmas de fe, entonces ¿por qué nos hizo tan curiosos? ¿Acaso nos quiere ver fallar? Si lo sabe todo porque es omnisciente, ¿por qué nos pone a prueba? Él ya sabía que Abraham sacrificaría a su hijo por él. ¿No les parece eso algo un poco cruel? ¿Y qué hay de todas las personas que nacieron en otra religión? Si el cielo está hecho para aquellos que encuentran a Dios, crear personas en otros países no es increíblemente cruel. Si se supone que nos dio libre albedrío, ¿por qué cerrarle el mar a los egipcios? Hacer arder en llamas a Pompeya y torturar a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué matar a absolutamente todos los seres vivos de la creación, a excepción de 2 y 2, en un diluvio masivo? ¿Esa cantidad de cataclismos y exterminios masivos le suena a amor? ¿Qué clase de padre condena a su hijo a vivir en las tinieblas por el simple hecho de quererlo superar? ¿Dónde está ese amor incondicional? ¿Será que la luz que emitía era tan brillante que amenazaba su ego? No es que quiero ofender a Dios, de hecho, no estoy hablando de Dios en lo absoluto. Con la cantidad de personas que mató, la intolerancia a las opiniones ajenas y el ego que proponen que tiene, esto no suena como una deidad. ¿Cómo me puedes pedir que creen un cuento que apesta a hombre que por donde lo veas nos refleja? Si en verdad existe un creador o una deidad que creó todo lo que existe, el tiempo y el espacio, ¿qué nos hace pensar que tenemos la capacidad intelectual de poder interpretarla? De poder transcribir sus palabras sin envenenarlas o pervertirlas? ¿Qué nos hace pensar que tenemos el derecho de imponérselo a los demás e intentar evangelizar a todo el mundo? ¿Algo? Bueno. Miren cuántos seguidores tiene esta chica, cuántos likes tuvo en este video. 400, ¿qué? 400, no, 406,000 likes, creo que se lee así, no lo sé. 406,000 likes, 20,000 comentarios. ¿Cómo le respondemos a todas estas personas que tienen este cuestionamiento? La clase de hoy es precisamente esto, porque a los buenos les pasan cosas malas. ¿Listo? Entonces vamos a hablar del argumento de la moral. Argumento de la moral. Entonces vamos a hablar de moralidad. ¿Listo? Aquí está. ¿Por qué a los buenos les pasa cosas malas? Así se llama la clase y solamente es por ponerle un título. ¿Todos vieron el video? El que les mandé, el videito cortico, el del argumento de la moral. ¿Sí? Hagan manito arriba, por favor. ¿Todos vieron el videito? Bueno. Resulta que todas las culturas del mundo han tenido una ley moral, ya sea la moral definida por los 10 mandamientos en la tradición judía, el código Hammurabi por Tao en China, el Nuevo Testamento para los cristianos, y algunas de estos códigos morales difieren
en ciertos detalles, pero no en la esencia. Algunas de estas tradiciones en el mundo, de sus religiones o de sus políticas, aceptan relaciones sexuales, prematrimoniales, que los hombres tengan más de una esposa, comida, etcétera. Obviamente dentro del cristianismo esto no es, pero en algunas religiones se ve estas cosas. Pero todas tienen reglas que dicen que la gente no se puede matar, no se puede violar o hacerle daño a otra persona. Puede que estas ideas de las religiones o de los pensamientos del mundo difieran en cosas, pero todas en la esencia no permiten matar, violar o hacer daño a otra persona, ¿cierto? Por ejemplo, yo les pregunto, a aquellos que no tienen la cámara encendida, Wilmer, ¿el holocausto nazi estuvo bien o mal? Pues depende de qué punto de vista. Como supuestamente hoy en día está activo lo de la moral relativa, si lo ponemos desde ahí, para Hitler estuvo bien o para los nazis estuvo bien. Muy bien. John Mann, ¿estuvo bien o mal el holocausto nazi? Estuvo mal, ¿Por qué? porque todo el mundo en consenso lo ve como mal. O sea, aparte de que personalmente lo considero mal. O sea, creo yo, sería eso. Vale, listo. Entonces, si se dan cuenta, empezamos a diferir en que si ciertas cosas estuvieron mal o estuvieron bien. Pero el argumento es el siguiente, y esto es lo que necesito que por favor escriban y se lo aprendan. Bueno, perdón, ya antes del argumento, eh, es que cuando un número grande de personas gana suficiente poder o apoyo para alguna posición, pueden ocurrir aberraciones significativas en el sentido universal de la moral. Por ejemplo, el holocausto nazi o matar niños bebés en algunos países de Asia. Eso ya ha ganado tanta popularidad que hoy en día no lo ven malo. ¿Sí me hago entender? Porque ha ganado el LGTBIQ+. Eso ha ganado tanta popularidad en un número grande de personas que no lo ven malo en algunos países de Asia, la matanza de niños, o no ven malo el holocausto nazi. Pero la verdad es que todo esto ha tenido, todas estas cosas que pasan, tienen un periodo muy corto de vida, ya que el ser humano en su interior tiene un sentimiento o un sentir de indignación y por lo cual este sentir de indignación lo lleva a levantarse y a querer detener las conductas aberrantes. Entonces, si yo les digo matar niños por diversión, eso como que dentro de uno no dice, uy, qué paila esto. El canibalismo en algunos países, exactamente, Lili, muy bien. En algunas sociedades, pero dentro de nosotros como que eso no está bien, como que un sentir dentro de nosotros. Sin embargo, a pesar de esas variaciones y distorsiones, donde quiera que vivan seres humanos, aparece el mismo sentido moral básico. La idea moral básica en el ser humano es no hacer más daño. Siempre el ser humano va a tender o va a querer no hacer más daño. Obviamente, vuelvo y repito, depende de la persona. Hay personas que ya están tan dañadas su mente que van a querer hacer más daño. Pero el mismo sentir en los grupos grandes de personas es no querer hacer más daño. La pregunta es, ¿quién puso este sentido en las personas? ¿Quién puso ese sentir en las personas? Romanos 2:14 dice lo siguiente. Romanos 2:14, escríbanlo. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Suena como estos razonamientos filosóficos, pero léanlo con detenimiento. Versículo 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, ¿quién puso este sentir de no querer hacerle más daño
¿O quién puso esta ley en los corazones de los seres humanos? Dios. Porque cuando los gentiles o los que no conocen la ley o los que no conocen a Dios hacen por naturaleza lo que dice la ley, que es no matar, no robar, no estos, aunque no saben la ley, son ley para sí mismos, mostrándole lo que está puesto en sus corazones y es testimonio para su conciencia, acusándolos o defendiéndolos de sus razonamientos. Romanos 2:14. Y Dios juzgará conforme a eso, así no haya conocido la ley. Ahora bien, sabemos que Esperen. Este es el planteamiento que cada uno de ustedes, que nosotros nos debemos aprender. Primero, planteamiento. Escriban lo que es importante. Primero, si existen los valores morales objetivos, Dios debe existir. Omar, no sé si solo a mí, pero se quedó ahí en la imagen de apologética. ¿Está ahí la presentación? Okay. No está en otra. Ok, déjame gracias por decirme. Déjame vuelvo y lo pongo. Gracias por eso. Para que la puedan ver y la puedan escribir. Gracias por decirme, no lo había visto. Ahora sí lo logran ver, sí. Ahí están el planteamiento. Si existen los valores morales objetivos, Dios debe existir. Segundo, los valores morales objetivos existen. Tercero, por lo tanto, Dios existe. Valores morales objetivos quiere decir que no cambian, que estos valores morales objetivos no son conforme a lo subjetivo, que es conforme a cómo cada persona piense, sino que es algo objetivo, algo que está por fuera de lo que el ser humano piensa o siente, algo que está ahí y que no va a cambiar. Si esos valores morales objetivos, esos valores morales no cambian, siempre están, entonces Dios debe existir. Vamos a descubrir si realmente los valores morales objetivos existen para llegar a la conclusión de que Dios existe. Ese es el planteamiento del día de hoy. ¿Todos lo escribieron ya? Manito arriba si lo escribieron. Eso, gracias. Entonces, este es el planteamiento. La pregunta que normalmente voy a darles respuestas lógicas, pensantes, pero también les voy a dar respuestas para que puedan tener buenas conversaciones con cristianos apartados. Recuerden, normalmente esto no funciona mucho con ateos, pero con personas que tienen el deseo de saber más de Dios, funciona bastante. ¿Listo? Entonces, lo que te van a preguntar normalmente, y no sé si ya se los han hecho esta pregunta, es, ¿Dios es malo? Pues tendríamos que entrar a definir qué es el mal. Si Dios es malo, pues ¿qué es el mal? ¿Qué es el mal? De un modo que no se considera el mal, la definición del diccionario Oxford dice que de un modo que no se considera correcto o adecuado de acuerdo con una norma sobreentendida. O de forma total o parcialmente contraria a lo que se supone o espera que debe ser u ocurrir. No quiero que se porten mal. Ese es el ejemplo. Pues obviamente una mamá le dice a uno, no quiero que te portes mal. ¿Ella qué quiere? Que te portes bien. ¿Sí? Eso. Segundo, de manera incompleta. Esa es otra definición del mal según el diccionario Oxford. De manera incompleta, insatisfactoria o imperfecta. El ejemplo, tengo la impresión de que lo has entendido mal. Es decir, no lo has entendido de manera completa, satisfactoria o imperfecta o perfecta. Esa es definición de diccionario. Si ustedes buscan qué es el mal en internet, les aparece esto. Pero vamos a avanzar. C.S. Lewis, apologista cristiano anglicano, dijo, venir del Señor Adán y Eva es tanto suficiente honor como para levantar la cabeza del más pobre mendigo
como suficiente vergüenza para encoger los hombros del más grande emperador del mundo. Venir del señor Adán y Eva es tanto suficiente honor como para levantar la cabeza del más pobre mendigo, como suficiente vergüenza para encoger los hombros del más grande emperador del mundo. Me encantó esta frase porque dice que somos creación de Dios, nos hace creación de Dios, hijos de Dios. Bueno, al aceptar al Señor somos hijos de Dios. Pero también nos llena una vergüenza porque Adán pecó y cayó en maldad. Y al llenarnos de esta vergüenza, pues podría encoger los hombros del más grande emperador. Eso es lo que dice C.S. Lewis. La pregunta es, ¿de dónde entonces salió el mal? Tenemos que entender que Dios es inmutablemente bueno y no es autor del mal. Paola, ayúdame a buscar Eclesiastés 7:29, por favor. Dejar de ser bueno significa tener menos que perfección. Dejar de ser bueno es igual a tener menos que perfección, porque lo bueno es la perfección. Dejar de ser bueno sería tener menos que perfección. ¿Qué dice Eclesiastés 7:29, Pau? Dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo recto al hombre, pero los hombres buscaron muchas artimañas. He aquí esto he hallado. Dios hizo bueno al hombre, pero el hombre buscó sus propios deseos, hizo sus propias artimañas, buscó su propio deleite. El hombre decidió ser menos que esta perfección, es decir, dejar de ser bueno. El pecado o mal no es una entidad separada y adicional del ser humano. No es como algo nuevo que comenzó a existir en el ser humano. Es más bien algo menos que lo que ya existía, menos que la perfección que ya existía, por lo tanto malo. El pecado o el mal es una falta de conformidad menos que perfección. La conclusión de esto es, el mal no tiene que ser creado para existir. Entonces, ¿de dónde sale el mal? El mal no tiene que ser creado para existir. Dios no es autor del mal, porque el mal no tiene que ser creado para existir. Les voy a dar ejemplos para que sepan que el mal no tiene que ser creado para existir. Por ejemplo, el frío y el calor. El frío más bien es la ausencia de calor. Eso es el frío, es la ausencia del calor. Cuando no hay calor, usted siente frío. Ahora, ¿quiere decir que el frío existe? Pues sí, usted lo siente, sí, pero realmente es ausencia del calor. La oscuridad y la luz. La oscuridad es ausencia de luz. Pero la oscuridad no tiene que ser creada para existir. Lo que existe es la luz y cuando no hay luz, entonces aparece la oscuridad. El frío y el calor. El frío no existe. Cuando no hay calor, entonces es que está el frío. Igual que cuando un carro está sucio. Para que usted sepa que un carro está sucio, pues primero tiene que saber lo que es un carro limpio. Porque si no hay una referencia de lo que es un carro limpio, ¿cómo hace usted para saber que el carro está sucio? Pues porque sabe que un carro está limpio. ¿Cómo hace usted para saber que siente frío? Pues cuando no hay calor. ¿Cómo hace usted para saber que hay oscuridad? Pues cuando no hay luz. ¿Cómo hace usted para saber que algo está mal? Pues cuando no hay algo bueno. Ahora, ¿quiere decir que existe? No. Es ausencia del bien. ¿Qué es el mal? Ausencia del bien. Pasemos al siguiente. Dios puede ser soberano sobre el mal sin ser autor y origen del mal. El mal viene del hombre cuando decidió ser menos que lo bueno que Dios ya había creado, cuando decidió desobedecer la ley de Dios. El hombre dejó de ser bueno al tener menos perfección que al inicio, por lo tanto es malo. C.S. Lewis, siendo ateo, porque él fue ateo, llegó a la reflexión de decir, si no existe Dios,
no puede existir el mal. La maldad solo puede ser conocida cuando hay un estándar de bondad. Apartados de Dios y la moralidad que fluye de él, deja de haber un estándar. Entonces deja de haber maldad. Pero en nuestros corazones no hay duda, la maldad es real. Y el ser humano tiende a hacer las cosas con maldad. Entonces, la maldad es prueba directa de que Dios existe, porque si no hay un estándar moral objetivo de lo que está bien y de lo que está mal, entonces el mal no existe, pero no hay duda en nuestros corazones. El mal existe, y si el mal existe, por lo tanto, la bondad existe. Y un dador de esta bondad debe existir, y ese es Dios. Ahora bien, Adán y Eva se alejaron de Dios, ¿cierto? La conclusión es que la maldad es real prueba de la existencia de Dios y de su omnipotencia. Sin el referente de bondad pura, no tendría por qué haber maldad. Entonces, ¿se acuerdan del planteamiento? Por favor, Joana, léeme el planteamiento, el del principio de esta clase. Dice, si existen los valores morales objetivos, existe Dios. Dios puso, los valores morales objetivos existen, no cambian. Por lo tanto, Dios existe. Muy bien, entonces acabamos de darnos cuenta que los valores morales objetivos existen, porque no puedo decir, por ejemplo, yo robo a Paola, le robo la billetera, le robo el bolso. Para mí estaría bien, porque pues yo lo robé. Yo digo, está bien para mí, pero Paola va a decir, está mal. Eso sería subjetivo decir que para lo que ella está mal, para mí está bien. Eso sería subjetivo. Pero dentro de nuestros corazones todos saltaríamos y diríamos, no, eso está mal. ¿Es verdad? Porque hay una ley moral objetiva por sobre todo que dice que está mal. Y si una moral objetiva existe, entonces Dios existe. ¿Por qué? Porque Dios es el dador de esta ley moral objetiva. Es decir, que no cambia. Ahora, hoy en día tenemos un grupo de personas que claman por justicia, porque les hacen violencia, porque hay violencia en este mundo. Pero, ¿qué sería la violencia? ¿Qué es la violencia si no hay una ley moral universal? Porque una violencia es violar una ley, es corromper, dañar una ley. Si no hay una ley moral universal, no hay nada que violar. Pero hay una ley moral universal. Por lo tanto, existe Dios. Y siendo así, hay una ley. Sí, señor. Si hablamos de una ley moral, no presente, ¿en qué términos se podría definir? Amigo, pégate al micrófono porque no te escucho nada, no te entiende. Y hay una ley universal, ¿cuál sería para un no creyente? Bueno, cuando tú hablas con una persona, acerca de estas leyes morales, para una persona normal te va a decir, no, esto es relativo. Para lo que para mí está bien, para otra persona está mal. Lo que para mí está mal, para otro puede que está bien, ¿cierto? Entonces tú le puedes decir, entonces para ti violar está bien, matar niños estaría bien, el holocausto nazi estaría bien. Y él te va a responder, sí, para ciertas personas estuvo bien, pero para otros mal. Pero realmente, ¿quién es el que determina qué es lo que estuvo mal o bien? Si no hay algo universal por encima de eso, pues yo podría matarte en este momento y ¿quién me diría a mí que no? Pero recuerden que hay una ley moral universal y esta ley moral la comparten la mayoría de la política, la mayoría de religiones, y es no hacerle daño a otras personas. Ahora, nosotros vimos una clase de ética cristiana y nosotros se nos ha enseñado
este tipo de cosas. Las personas del mundo no la tienen, pero dentro de sus corazones, aún sin tener la ley, hay algo en sus corazones que le dice que eso realmente está mal. Y lo leímos en Romanos 2:14. Entonces, cuando una persona te dice, no, eso es relativo, hay que llegar al punto con esa persona de realmente decirle, oiga, no, pero es que si hay algo que tiene que ser moralmente universal, algo por encima aún de tus deseos o de los míos, porque si no, este mundo sería un caos. Y la pregunta es, ¿quién puso eso? Usted le puede dar la respuesta de Romanos 2:14, fue Dios. Siguiente pregunta que una persona les puede hacer. Si Dios es bueno, ¿por qué hay maldad en el mundo? ¿Cierto? Entonces, esto es una respuesta un poquito más profunda, un poquito más difícil de entender, así que se las voy a explicar. En el teísmo clásico, en las personas que creen en Dios, en el teísmo clásico, Dios es bueno, nada que hacer, eso ya es Dios, sabemos y estamos convencidos de que Dios es bueno. La hipótesis del Dios bueno tiene que enfrentarse con el problema del mal. ¿Por qué? Porque si a ti te dicen, si Dios es bueno, porque hay maldad en el mundo, a eso te tienes que enfrentar. La respuesta lógica aquí es, si Dios es malo, porque hay bondad en el mundo. A esto se le llama la tesis de la simetría. Si Dios es bueno, porque hay maldad. Si Dios es malo, porque hay bondad. Entonces, lo bueno y lo malo, al parecer, tienen una simetría semejante, es parecido. Tú le puedes decir, Dios es bueno, sí, pero al parecer Dios también es malo. Eso se llama la tesis de la simetría. La hipótesis del Dios bueno es igualmente razonable a la hipótesis del Dios malo. Pero en el libre albedrío tenemos la posibilidad de tener decisiones buenas o malas, independientemente de cuál sea la hipótesis, sea Dios bueno o sea Dios malo, ¿cierto? Porque nuestro libre albedrío nos llevó a desobedecer. Ahora, Dios permite el sufrimiento, ya que a través del sufrimiento podemos crecer moralmente. Hay cierto bienestar que se puede adquirir a través del sufrimiento, pero igual se puede hacer al contrario. Yo no necesito el sufrimiento o yo no necesito sufrir para ser bueno, o yo necesito sufrir para ser bueno o yo no necesito sufrir para ser malo. Las dos como que tienen el mismo razonamiento lógico, parecen igualmente simétricas y lógicas. En conclusión, si cada teodicea significa defensa de Dios, que podemos concluir puede ser replicada en caso contrario, entonces la hipótesis de un Dios malo, es igualmente razonable a la hipótesis de un Dios bueno. Y ustedes se van a encontrar personas deístas es que creen en un Dios, pero en un Dios que se relaciona, que les van a decir, sí, Dios es bueno, pero también Dios es malo. Y por eso el yin-yang, ¿conocen lo del yin-yang? Que dentro de lo bueno hay algo malo y dentro de lo malo hay algo bueno. De ahí sale. En conclusión, parece que el Dios bueno es igualmente razonable que el Dios malo. Pero hay un principio de contradicción aquí. Vamos para allá. Al análisis de este argumento lógico que una persona te puede dar. Si la creencia en un Dios malo es irracional, entonces la creencia de un Dios bueno también es irracional. Entonces, ustedes ven el 1 acá, 1.1. Tómele una fotico a la pantalla para que sea más fácil. 1.1. Los argumentos teístas, es decir, los de nosotros, no proporcionan evidencia sobre el carácter moral de Dios. La existencia del mal hace improbable la existencia de un Dios bueno. Hay maldad en el mundo, hace improbable que Dios sea bueno. 1.3. La existencia del bien hace improbable la existencia de un Dios malo. Hay bondad en el mundo, hace improbable que Dios sea malo. 1.4. Cada teodicea que justifique la permisión del mal por parte de un Dios bueno, es posible formular una antiteodicea que justifica la permisión del bien por parte de un Dios bueno. Es lógicamente posible cambiar eso. Si Dios es bueno, porque hay maldad. Si Dios es malo, porque hay bondad. Simplemente eso, cambiarlo. Se puede hacer una teodicea o una antiteodicea. 1.5. La hipótesis de la existencia de un Dios bueno tiene una razonabilidad equivalente a la existencia de un Dios malvado. Esto es la tesis de la simetría. 1.6.
Dice, si la creencia de un Dios malo es irracional, entonces la creencia de un Dios bueno también es irracional. Técnicamente los 6 puntos se parecen. Segunda premisa, la creencia en un Dios malo es irracional. Conclusión, la creencia en un Dios bueno también es irracional. Entonces, en la tesis de la simetría, Dios bueno y Dios malo parecen lógicamente posibles los dos frente a esta pregunta. Si Dios es bueno, ¿por qué hay maldad en el mundo? ¿Listo? Pero la respuesta de los teístas escépticos, es decir, las personas que dicen, pues Dios tiene sus razones de por qué pasan cosas malas. Eso se llama escepticismo. Escepticismo es la postura que sostiene que uno debe permanecer escéptico con respecto a que sus percepciones del mal puedan ser consideradas evidencia contra la existencia de un Dios bueno. Entonces, un teísta escéptico que usted puede dar esa respuesta, sería un teísta escéptico, usted podría decir, pues Dios sabe cómo hace sus cosas. Al fin y al cabo, Dios es Dios. No está mal. Pero una persona normalmente al recibir esa respuesta se va a sentir frustrada. Por eso es importante ahondar más en las respuestas. Segundo, la creencia en un Dios malo es irracional. Entonces, el hecho de que no podamos encontrar una razón que justifique que ciertos males ocurran en el universo, no se sigue que no haya ninguna razón para permitir esos males. Es decir, Dios permite ciertos males en el mundo, pero esto no quiere decir que no funcionen para un bien en el futuro. Pero esto lo diría un teísta escéptico. No sé cuál bien venga, pero no por eso no quiere decir que no venga un bien. Segundo, pero yo le puedo decir lo mismo al contrario. Yo le puedo decir, pues el hecho de que haya bondad en el mundo no se quiere decir que al final vaya a haber maldad. La creencia en un Dios malo es irracional, por consiguiente, la creencia en un Dios bueno también es irracional, porque yo lo puedo cambiar. Tu teísmo escéptico o el teísmo escéptico de ciertas personas yo lo puedo cambiar. El hecho de que haya maldad en este momento, en un futuro puede que sea bueno, pero en el hecho de que haya bondad en este momento, en un futuro puede que sea malo. Y eso me haría un teísta escéptico. Admitir este teísmo escéptico sería admitir al Dios de la simetría y rompería el carácter de la bondad infinita de Dios. Pero nosotros tenemos la fe y la convicción de que Dios es completamente bueno y Dios es completamente bueno, claro que sí. Vamos a seguir ahondando en esta respuesta. Entonces, ¿la tarea cuál es? La tarea es negar la tesis de la simetría y eso es lo que vamos a negar nosotros. Es imposible que un Dios sea malvado. Y esto necesito que por favor lo escriban. Es imposible que Dios sea malvado. Vamos a atacar la postura 1.5 del argumento de la tesis de la simetría. 1.5. ¿Qué dice? La hipótesis de la existencia de un Dios bueno tiene una razonabilidad equivalente a la existencia de un Dios malvado. Dios es bueno, Dios es malo, tiene una razón equivalente, los dos son parejos, yo los puedo voltear y me daría el mismo resultado. Pero resulta que Dios es omnisciente. Dios sabe todo hacia el futuro, hacia el presente y hacia el pasado. La idea de un ser omnisciente. Entonces, la respuesta a esta tesis de la simetría está en los otros atributos de Dios, como la omnisciencia, la omnipotencia y la perfección. ¿Por qué? Porque la idea de un ser omnisciente que lo sabe todo, de un Dios omnisciente y malvado, es contradictoria. Y esto lo habló por primera vez Platón. ¿Sí? Ahora no es filosofía, simplemente fue dicho por Platón la primera vez, que dijo, siempre nosotros los seres humanos actuamos buscando algo que juzgamos como bueno. Siempre tratamos de hacer las cosas como lo mejor posible, ¿no? Por lo tanto, un ser, nosotros con pensamiento finito, pero un ser con pensamiento infinito, omnisciente, que conoce todas las cosas, sería incapaz de errar en la elección del bien real. Así que este Dios omnisciente no puede ser malvado porque este Dios omnisciente siempre tiene que elegir el bien real.
siempre va a elegir un bien real. Un ser con inteligencia siempre elegiría hacer el bien, o lo que este ser conoce como bueno, lo que Dios conoce como bueno dentro de su bondad infinita. Si lo llevamos al infinito u omnisciencia, al conocimiento de todas las cosas, entonces este ser siempre tendría que elegir el bien mayor. Y el Dios de la tesis de la simetría se caería, porque no es un Dios malvado, porque no cabería Dios malvado y Dios omnisciente. Si ustedes, siendo malos, siempre tratan de dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Dios que está en los cielos no le dará al Espíritu Santo a aquellos que se los pida? Como que Dios siempre trata de dar cosas buenas, así parezca difícil de ver, así parezca malo. Dios siempre va a elegir el bien, porque Él conoce todas las cosas. Esta respuesta es un poquito más compleja. Les voy a dar respuestas que pueden ser un poquito más fáciles, pero al fin y al cabo van a ir para el mismo lado. Tómenle fotico. Entonces, omnipotencia y mal. Un Dios omnipotente solo puede ser esencialmente bueno e impecable. Dios, si es omnipotente y todo lo sabe, tiene que ser esencialmente bueno. Agustín y Santo Tomás decían que el mal es una privación o es una ausencia del bien debido. El mal no es algo ontológico, es solamente carencia de perfección. El mal simplemente es carencia de bondad. Todo mal es siempre un defecto y supone falta de poder y potencia. Si Dios es completamente bueno, Dios es completamente perfecto y Dios es completamente poderoso, no puede ser malo, porque el mal es carencia de poder o carencia de perfección. Por eso les digo, la respuesta a que si Dios es malo se encuentra en sus otros atributos. Dios es plenamente perfecto. Y al ser perfecto no podría caber el mal. Si Dios es todopoderoso, se supone que es perfecto y por eso es incapaz de obrar de forma defectuosa. Dios es perfecto, es incapaz de hacer las cosas mal. Por eso cuando creó todo en este universo dijo, es bueno, es bueno. Tiene que ser incapaz de hacer el mal. Y este es un mundo posible y mejor mundo posible donde hay bondad en todo el mundo. Poder hacer el mal en realidad es falta de poder. Si Dios pudiera hacer el mal, estaríamos diciendo que Dios tiene falta de poder hacer el bien y las cosas de manera perfecta. Pero Dios no hace las cosas de manera imperfecta. Dios hace las cosas de manera perfecta. Entonces, un ser omnipotente es imposible que tenga poder de no hacer las cosas perfectamente o de no hacer las cosas bien. Dios es perfecto, Dios es bueno, Dios es omnipotente y omnisciente. Y al ser estas sus características, entonces tiene que obrar de la mejor forma posible o en el bien completo de su ser, de su esencia total. Es una muy buena respuesta para una persona deísta. Cree en Dios, pero no en un Dios que se relaciona con su creación. O para que usted tenga buenas conversaciones. ¿Listo? Santo Tomás dijo lo siguiente, pecar es decaer en la acción perfecta, por lo cual poder pecar es poder decaer en el actuar, lo cual repugna a la omnipotencia y por eso Dios no puede pecar porque es omnipotente. Pecar es decaer en la acción de perfecta y Dios hace todo perfecto, por lo tanto no puede pecar, por lo tanto no puede hacer mal. Por lo tanto, todo lo que Dios haga en este universo o todo como este universo se maneja de la manera de la bondad infinita de Dios. ¿Listo? Además de esto, Dios tiene que tener todas las propiedades, Dios,
que eso es el argumento ontológico que lo vamos a ver la próxima clase. Dios tiene que tener todas las propiedades, atributos y perfecciones que en sí mismo no impliquen ningún límite. Dios debe ser el Dios en tu cabeza. Cuando tú piensas en Dios, cuando nosotros pensamos en Dios, Él es el ser más perfecto y poderoso que nosotros podemos meter en nuestra cabeza, que nosotros podemos pensar. Y tiene que serlo aquí y en todo el universo. Dios tiene que serlo aquí en nuestra casa y en todo el universo. Tiene que ser el ser más poderoso. Si no, no sería Dios, ¿cierto? Si yo puedo pensar en algo más grande que Dios, pues eso que yo puedo pensar más grande que Dios sería Dios. Pero Dios tiene que ser el ser más poderoso, grande y sobre, no sé, natural, perfecto de toda esta creación que yo mismo pueda pensar. Y si Él tiene todas estas propiedades, todas estas atributos y todas estas perfecciones, entonces esto no lo puede llevar a ningún límite. Y si lo lleva a algún límite, esto sería malo. Pero Dios no es malo, Dios es ilimitado. Entonces, en este argumento se ve el carácter moral de Dios. Por lo tanto, la idea de un Dios lógicamente malo como lógicamente bueno se cae. Dios es lógicamente bueno por sus otros atributos, omnisciente, omnipotente y perfecto. Sé que es mucha información, sé que van a tener que volver a ver esta clase. Ahora, me encanta una forma que ustedes también pueden llegar a estas preguntas. ¿Se acuerdan de las 3P de Jesús? A ver, yo tengo esto un momentico, detener. Muy bien. ¿Se acuerdan de las 3P de Jesús? Que Dios era, primero era personal, segundo, Dios hacía Preguntas. muy bien, y tercero, Persuadía. y Jesús persuadía. Jesús era personal, se acercaba a las personas de manera personal, que es lo que nosotros deberíamos hacer cuando vamos a discutir con alguien, cuando vamos a hablar de la fe con alguien, y es acercarnos a la persona siendo personal. Segundo, hacer preguntas, y al hacer estas preguntas, persuadir a las personas de que están cometiendo un error. Ahora, yo no estoy diciendo con esto es que usted le tiene que decir a la persona que es un pecador y que se va para el infierno. No, por favor, sea personal, sea persuasivo y haga buenas preguntas. Y las personas, el Espíritu Santo mismo los va a convencer de que están haciendo las cosas mal. Entonces, una pregunta lógica es, pero venga, Dios es omnisciente, ¿sí o no? Usted pensaría que Dios es claro, pero si Dios es omnisciente, al saber todas las cosas, ¿no debería elegir siempre el bien? La persona va a decir, oiga, sí, Dios debería elegir siempre el bien. Entonces Dios no puede ser malo. Y usted fue personal, hizo preguntas y persuadió a la persona. ¿Lo convenció de algo? No, es el Espíritu Santo el que lo está convenciendo. Usted simplemente está haciendo instrumento allí. Pero es importante que usted tenga claro el carácter moral del Dios que usted sigue, del Dios que usted ama. Porque si usted no tiene claro el carácter moral de Dios, pues usted no va a poder responder a las preguntas con los que sus discípulos vengan a usted. Porque si usted dice, Dios es bueno, pero ¿por qué es bueno? Porque sí. Porque sí, porque sí. Las personas van a decir, pues para mí Dios es malo, pues porque murió mi abuelita y eso lo hace un Dios malo. ¿Sí me hago entender? Entonces nosotros tenemos que llegar a decirle, no, Dios es bueno, pero Dios es bueno porque Él es perfecto y porque Él sabe todas las cosas que vienen para ti que son mejores que lo que estás viviendo. Y eso te hace a ti una persona personal. Y eso solo lo hace más perfecto, exactamente. El hecho de saber cómo las cosas van a pasar hacen que Dios sea más perfecto. Bien, continuemos, porque esto todavía falta. Entonces, usted puede responder de la siguiente manera. Si Dios es bueno,
que te van a preguntar esto. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Hay una manera muy buena de responder y es con preguntas, como Jesucristo lo hacía. Si Dios no existe, si Dios existe, porque porque hay maldad en el mundo, ¿no? Si Dios es bueno, porque hay maldad en el mundo. Pues si Dios no existe, ¿qué sería el mal? Si Dios no existe, pues el mal no existe, no tiene sentido el mal. Si algo es malo, es porque, lógicamente, no es bueno. Para que sea bueno o malo, es necesaria una ley que determine lo que es bueno o malo. Y si hay esta ley, entonces hay un dador de esta ley. Y ese dador de esta ley universal se llama Dios. En el relativismo moral, en el que yo pienso que es bueno, pero Paola piensa que es malo, pero Johan piensa que es más o menos, pero Johanna piensa que sí es bueno, pero Johan piensa que es malo, en el relativismo moral, en el que todo el mundo piensa como se le da la gana, esto no puede existir. Y si esto no puede existir, pues entonces, ¿qué sería el mal? El mal sería algo que no existe, pero en sus corazones hay convicción de que el mal existe. Y si el mal existe, debe haber una ley que me diga que eso está mal. Y si hay una ley, entonces hay un dador de esta ley. Y este dador de esta ley es Dios. Si Dios no existe, ¿qué es el mal? Pero el mal lo estipula alejarse de Dios. Por lo tanto, Dios existe. Usted le puede responder a una persona así también. Estos son simplemente argumentos con los que usted puede dialogar con alguien. Para que sea bueno o malo, necesita una ley que determine si eso es bueno o malo. Y si hay esta ley, entonces hay un dador. Y este dador es Dios. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Qué tal si nosotros cogiéramos una hoja, ¿cierto? Si cada uno de nosotros cogiéramos, bueno, no sé cuántas hojas necesitan, pero empezáramos a escribir en papeles todos los pecados que hemos cometido en 2 meses. ¿Cuántas hojas necesitaríamos? Por ejemplo, no sé, Kenia, ¿cuántas hojas crees que necesitarías? Yo necesitaría unas 4, por lo menos 5, no sé. ¿Cuántas hojas creen que necesitaríamos? No podríamos contar porque a veces nosotros muchas cosas no podemos ver como pecado, que Dios sí lo mira. Exacto. Entonces, en estos 2 últimos meses, ¿usted se ha enojado? ¿Usted ha peleado con alguien? ¿Usted ha mentido? ¿Usted ha intentado robar? ¿Usted ha mirado a alguien con desprecio? Todas esas cosas son pecado, ¿sí o no? Todas esas cosas están mal, ¿cierto? Ahora, si no, yo necesito, póngale 6 hojas. Yo necesito 6 hojas para llenar, o 2, qué sé yo. Pero yo necesito varias hojitas para llenar de mis pecados. Ahora multiplique eso por 8 billones de personas en 2 meses. ¿Cuánto pecado es? Eso es un montón de pecados, ¿sí o no? Si te ofende tanto la maldad, ¿por qué contribuyes a ella? Sería una muy buena pregunta para alguien que te pregunte si Dios es bueno, ¿por qué hay maldad? Tú podrías preguntarle, si te ofende tanto, ¿tú por qué contribuyes a la maldad? Todos hemos violado leyes, asesinar personas al odiarlos, al mentir. El único que podría decir esto o dar esta acusación sería una persona que no haya contribuido jamás a la maldad. ¿Les digo quién es esa persona? Sí, Jesucristo. Jesucristo es el único que no ha violado leyes, el único que no odió, el único que no mató, el único que estuvo ahí, que lo dio todo con amor. El único que podría dar esta acusación es aquel que no ha contribuido a la maldad, y ese es Cristo. Cuando una persona le quiera hablar de la moral, usted lo que tiene que hacer es siempre llevarlo a Cristo, siempre llevarlo a Cristo. Eso funciona con cristianos apartados que están ofendidos de que Dios mató a su abuelita, o que Dios mató a su mamá, o que Dios no sé. Si le van a decir eso, si Dios es bueno, ¿por qué mató a mi mamá? Si Dios es bueno, ¿por qué? Y usted le va a decir, amigo, mira,
Yo sé, yo entiendo tu sufrimiento y no te puedo dar una respuesta así realmente algo lógica, pero tienes que entender que Dios es perfecto y en todos sus caminos siempre hay bondad. Si te ofende tanto la maldad, ¿por qué contribuyes a ella? Es una muy buena respuesta también para una persona de la comunidad feminista. Me ofende la maldad de este mundo, me ofende los hombres, pero si te ofende tanto la maldad, ¿por qué tú contribuyes a la maldad? El único que debería decir esto sería una persona que no contribuye a esa maldad. Y no eres tú, es Jesucristo. Todos somos violadores, asesinos y mentirosos. Ahora, ya que nosotros, tercera respuesta que usted podría darle a una persona, ya que queremos tener el derecho de no seguir a Dios en nuestra vida, ya que yo quiero tener el derecho, o una persona que cualquiera quiere tener el derecho de no seguir a Dios en su vida, ¿por qué quejarnos cuando Dios no obliga a la humanidad a obedecer y a hacer el bien? Porque Dios, yo quiero que Dios controle a todo el mundo, pero no quieres que te controle a ti. Y si tú no quieres que Dios te controle a ti, ¿por qué Dios debería controlar todo el mundo? También es una muy buena respuesta y es una muy buena pregunta para otra persona. ¿Por qué quejarnos cuando Dios no obliga a la humanidad a obedecer y a hacer el bien? Porque si tú no quieres que Dios te obligue, ¿por qué entonces piensas que Dios va a obligar a todo el mundo? Y eso hace a Dios más personal y a Dios creador de seres humanos que quiere que se relacionen con el ser humano, los seres humanos que quiere que Dios se relacione con él para que ellos mismos encuentren el camino hacia la bondad pura, que es Jesucristo. Otra pregunta que podrían hacer: si Dios es bueno, ¿por qué existe entonces la muerte? ¿Por qué entonces Dios mató a mi abuelita? ¿Por qué estas cosas? Si Dios es bueno, ¿por qué existe la muerte? Sus discípulos les van a preguntar esto. Romanos 3:23 dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Miren, la muerte en parte es misericordia de Dios. Pongamos un ejemplo. Época del holocausto nazi. ¿Te imaginas ser eterno siendo judío en esa época? Uf, qué martirio. Pongamos un ejemplo, en la época de la esclavitud. ¿Te imaginas vivir una vida de maldad y tortura durante toda tu vida? La muerte viene a ser misericordia de Dios para dar un descanso. Y un día estaremos cara a cara con Dios sin nada de estas maldades. Y su fe, nuestra fe, como líderes, como pastores, como personas que se están formando en esta clase, debemos tener claro la esperanza en Cristo Jesús, de que un día Él va a volver y toda la maldad del mundo se va a acabar completamente. Y usted le tiene que decir eso a sus discípulos. Otra pregunta que les pueden hacer: si Dios es amor, ¿por qué murieron tantos en el diluvio? Hasta niños murieron, porque murieron niños en el diluvio. Pero si Dios es amor, ¿por qué murieron todos esos niños? ¿Por qué murieron todos ellos? Miren, si se elige matar niños e inocentes hoy en día, como en el aborto, ¿por qué es injusto que el Creador entonces lo haga? Porque le van a hacer esas preguntas. Oiga, Dios es amor, pero ¿por qué mató tantos niños en el diluvio? Ah, pero hoy en día sí se puede hacer. Hoy en día sí tengo el derecho de poder matar niños e inocentes. ¿Por qué es injusto entonces que el creador de todo lo haga? Miren, ¿qué iba a pasar al final de las vidas de estos niños que iban a estar en el diluvio? Al final. ¿Qué iba a pasar al final? Pues al final se iban a morir, ¿o no? Entonces lo que te molesta es que, lo que molesta a esta sociedad es que su lapso corto de vida, pero es que ahí es el problema de que no entendemos la gracia y el poder de Dios, porque nosotros estamos vivos en este mundo, estamos vivos en este universo, estamos vivos en este planeta por simple gracia de Dios.
Usted está vivo hoy en día por gracia de Dios. Si lo que te molesta es el lapso corto de la vida de un inocente, ¿por qué no te molesta cuando abortas? Nosotros estamos vivos por gracia de Dios. El problema realmente es la muerte, claro, pero la muerte sin Dios. ¿Por qué murieron tantos en el diluvio? Pues porque estaban sin Dios. El problema realmente es la muerte, pero una muerte sin Dios. Ahora, y esto es una varita, esto es una culebra que tengo que matar el día de hoy. Y perdónenme por esto. Pero Dios no manda al infierno a las personas que ama. Y por eso existe Jesús. Entonces ese cuentico de que Dios ama al pecador, pero no al pecado, es mentira. Porque Salmo 5:5 dice, Dios aborrece a todos aquellos que hacen iniquidad. Dios aborrece a todos aquellos que pecan conscientemente de su pecado, que están constantemente buscando el pecado. Es que Dios ama al pecador. No. Dios aborrece a todos aquellos que hacen iniquidad. Dios te perdona, claro que sí, pero por eso existe Jesucristo. Y en este tipo de cosas de la moral de Dios, debemos llevar a las personas a encontrarse con Jesucristo, el autor y creador del bien puro. Salmo 5:5, por favor, guárdese en eso y dejen de dar ese argumento. Dios ama al pecador. No, Dios no ama al pecador, Dios lo aborrece. El problema es que no conocemos el carácter de Dios. Les voy a mostrar un video. Espero lo entiendan porque está en inglés. Es cortico. Subtítulos. Pero los subtítulos tienen que estar en español. Por favor, intenten leerlo bien para que lo puedan entender. Le hacen una pregunta y él lo responde, ¿vale? Entonces, por favor, pónganle cuidado. Esperen un momentico. If God is slow to anger and patient, since God is slow to anger, we're always learning. Since God is slow to anger and patient, then why, when man first sinned, was his wrath and punishment so severe and long-lasting? Time out. Didn't we just have that question a second ago? We did. Yeah, It's a little, I think little, we little did. nuance. That God's punishment for Adam was so severe. This creature from the dirt defied the everlasting holy God. After that, God had said, the day that you shall eat of it, you shall surely die. And instead of dying, Thanatos, that day, he lived another day and was clothed in his nakedness by pure grace and had the consequences of a curse applied for quite some time. But the worst curse would come upon the one who seduced him, whose head would be crushed by the seed of the woman. And the punishment was too severe? What's wrong with you people? I'm serious. I mean, this is what's wrong with the Christian church today. We don't know who God is, and we don't know who we are. The question is, why wasn't it infinitely more severe? If we have any understanding of our sin and any understanding of who God is, that's the question, isn't it? Si tan solo entendiéramos quién es Dios, no pensaríamos eso. ¿Cuál es tu posición? O sea, tú estás aquí vivo por gracia. Nosotros estamos vivos por gracia de Dios. Y decimos, ay, es que el castigo a Adán fue tan severo.
de verdad severo. Severo el hecho de que Dios te haya dado misericordia y gracia para seguir viviendo un día más, para que pudieras arrepentirte de tu pecado, para que aceptaras a Jesucristo. El problema es ese, no conocemos a Dios. Somos la generación que no ve las estrellas. Me encanta eso de Itiel Arroyo. No vemos las estrellas. Estamos viendo simplemente el celular y no pensamos en la creación poderosa y majestuosa de Dios, porque tu fe nos tiene que llevar, la fe, luego el conocimiento, nos lleva esa fe a querer avanzar en lo que Dios ha creado, en lo que Dios ha hecho, en qué cosas tan maravillosas y lindas Dios tiene para mí. Eso me lleva a mi fe, mi amor por Él, me apasiona. Eso me apasiona. ¿Listo? Y no. Ya, volví, perdón. Entonces, vamos a ver este otro punto, ya con esto terminamos, y es el sufrimiento. ¿Listo? Y es el sufrimiento. ¿Me escuchan bien? Sí. Alguien me está llamando y no sé quién es. Bueno, sufrimiento. Normalmente, cuando una persona habla del sufrimiento, nosotros tenemos que tener una posición de mucho cuidado dentro de nuestro pensamiento, tener mucho cuidado al hablar con una persona que está pasando por un momento de sufrimiento. ¿Listo? Normalmente saltamos a buscar la respuesta lógica de por qué Dios permite el sufrimiento. Esto no le va a volver a la persona su ser querido, ¿listo? Que haya fallecido. La verdad es que el sufrimiento dentro de la humanidad, dentro del ser humano, es algo real. Y la Biblia no ignora para nada el sufrimiento. La Biblia no ignora el sufrimiento. La Biblia habla del sufrimiento. Por ejemplo, Job, Dios permite ese sufrimiento en Job, ya que a través de este sufrimiento podemos crecer moralmente. Pero como ya sabemos que Dios actúa en el bien infinito, pues después del sufrimiento podemos tener la fe y la convicción de que viene algo bueno, porque a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Y Dios actúa en bondad infinita. Él no va a querer el mal y el sufrimiento para ti toda tu vida. Y lo vemos en las historias de la Biblia. No es el mal completamente, o no es el sufrimiento durante toda la vida. Nosotros lo percibimos así, pero más adelante vemos la bondad de Dios. Ahora, ¿qué dice el cristianismo sobre el sufrimiento? El cristianismo ofrece algo completamente diferente a todas las demás religiones. Por ejemplo, Jesús, cuando su amigo Lázaro murió, Jesús lloró. Jesús lloró. Hubiera podido decir, total, en un rato voy y resucito a Lázaro, así que relajados, no pasa nada, pero no lo hizo. En medio de este dolor y en medio de este sufrimiento, Jesucristo lloró. Al ver tanto sufrimiento en el mundo, Jesucristo hizo cosas distintas a cualquier otro. Sanó, limpió, ayudó y cuidó. Por eso el cristianismo es diferente a las otras religiones, porque hace que Dios se hizo hombre dejando toda su deidad y se acercó al ser humano. Y en medio de un mundo de caos y sufrimiento, sanó, limpió, ayudó y cuidó. Y cuando una persona está en sufrimiento, nosotros tenemos la responsabilidad y el amor de mostrarle a Jesucristo en medio de su sufrimiento. ¿Listo? Si no entendemos el sufrimiento de la gente, no va a ser posible que podamos consolar a todos los que lloran. Y es que precisamente dentro del cristianismo, este mundo no es como debería ser. Este mundo Dios no lo hizo para ser malo. Este mundo Dios no lo hizo para la maldad. Dios hizo este mundo para que viviéramos bien con Él. Pero el ser humano ha decidido alejarse de Él.
Ahora, dentro de la Biblia, ¿cuál es la respuesta de la Biblia frente al sufrimiento? La respuesta cristiana es el lamento y la queja. Es que yo no me puedo lamentar y quejar. Sí, sí puedes. Sí puedes lamentarte y decir, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Si hay lamento, si hay lloro, si hay sufrimiento, la Biblia no lo ignora. No ignora este sufrimiento. Necesitamos, cuando tú pases un sufrimiento o un dolor tan fuerte que parece eterno, cada uno de nosotros necesitamos algo igual de eterno que pueda ayudarnos en medio de este dolor y este sufrimiento. Las personas lo necesitan y ese algo eterno y poderoso se llama Jesús. Elías, al estar muy deprimido, va y se acuesta por allá, no, me van a matar, ya estoy deprimido, no quiero vivir más. ¿Y Dios qué hace? ¿Dios lo mata? No, Dios antes lo alimenta. Y le dice, coma y descanse, tranquilo. Luego le pregunta, hey Elías, ¿qué haces aquí? El Dios del Antiguo Testamento le responde a personas que se quejan, personas que desean morirse ante las circunstancias, y Dios no los rechaza por estas palabras de Elías o por su queja. Dios no rechazó a Elías cuando Elías le dijo, no, es que han matado a todos tus profetas y solamente yo he quedado, pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Y Dios no le dice, te voy a matar. No, Dios antes lo alimenta y no lo rechaza por sus palabras, sino que le dice, vamos a continuar. Dios no espera que nosotros tengamos una respuesta impecable frente al sufrimiento. Dios espera una respuesta humana, porque precisamente Jesucristo, al ser humano, nos entiende nuestras luchas, imperfecciones y sufrimiento. Y usted, mi querido líder, mi querido pastor, mi querido profeta, mi querido apologeta, le tiene que enseñar a las personas que Dios entiende su sufrimiento y que en medio del dolor, Él espera una respuesta humana, pero una respuesta humana de acercarse a Él, no de apartarse de Él, sino de estar cerca de Él. ¿Por qué debería entonces yo confiar en un Dios así? Aunque la mejor presencia me acompañe, no me va a hacer olvidar el sufrimiento que yo tengo, no me va a hacer olvidar el sufrimiento que yo estoy viviendo. Pero que me acompañen en medio de mi dolor, sí que hace una diferencia. Que alguien me acompañe en medio de mi dolor hace una diferencia. Dios toma nuestro sufrimiento como el suyo propio. Dios no es indiferente a las situaciones del dolor. Dios es un padre que se identifica con sus hijos cuando la pasan mal. Dios se identifica con estas cosas. En verdad nos ama y siempre está ahí con nosotros. Y eso fue precisamente lo que hizo Jesús. Cuando es un tema de moralidad, siempre llevamos a las personas a aumentar su fe en Jesucristo. Dios, siendo el creador del universo, renunció a su condición divina en el cielo hasta hacerse el más pequeño, hasta hacerse carne, hasta ser molido y entregado para que este mundo deje de ser de la forma que es, para que este mundo deje de ser malo, para que este mundo, a través de la renovación de su corazón, de su entendimiento, del proceso que hace el Espíritu Santo, deje de ser como es. Y eso fue una obra dada por un Dios bueno, por un Dios perfecto. ¿Por qué debería confiar en un Dios así? Porque fue el único que se hizo hombre para entender nuestras situaciones y entender nuestro sufrimiento. Ningún otro Dios lo hizo. Perdóneme que hoy estoy como apasionado por esto, pero la mejor respuesta al sufrimiento es Jesús. Vea, yo amo a ese man por esto que ha hecho, de verdad. Es como, ¿cómo fue capaz? ¿Cómo? ¿En qué cabeza cabe eso? Solamente en la de un Dios bueno. Jesús se humilló hasta el máximo, siendo maltratado y asesinado por nuestra condición humana, que a pesar de querer desobedecer a Dios y desafiarlo, comiéndonos un fruto y queriendo hacer las cosas mal, Él se hizo hombre,
Siendo rico se hizo pobre, siendo todopoderoso decide ir a la tierra como un bebé. Jesús es un Dios diferente, un Dios con cicatrices. ¿Recuerdan sus marcas en las manos? Jesús es un Dios con cicatrices. Y Él entiende tu dolor, Él entiende tu cicatriz, Él entiende lo que estás pasando en el corazón. Y nosotros podemos llevar a las personas a darles esto. Jesús tuvo que huir. Jesús tuvo que sentirse solo, llorar, ser juzgado injustamente, llevado al peor castigo de la época en la que vivió. Brotó sangre de su frente por la preocupación y la ansiedad que tuvo y fue abandonado por sus mejores amigos. ¿Usted alguna vez se ha sentido así? Pues Jesucristo lo entiende. Es importante llevar a las personas a entender que el sufrimiento que tuvo que pasar Jesús era para que nosotros supiéramos de su amor tan poderoso y grande en medio del sufrimiento. Y esto demuestra que Jesús entiende las situaciones por las que pasamos y las entiende en extremo. ¿Cuál es la mejor respuesta frente al sufrimiento? Jesucristo. Hebreos 2 y 4. Estúdienlo. Muestra cómo fue Jesucristo pasado por los sufrimientos, y a través de sus sufrimientos allí recibimos misericordia y gracia al acercarnos a la cruz. En medio del dolor es un llamado a que veamos a Dios, Hebreos 2 y 4. En medio del sufrimiento, Dios espera que lo veamos a Él. El sufrimiento no es para que te alejes de Dios. Cuando tú tengas un discípulo, cuando tú tengas una persona que esté luchando con que si Dios es bueno o si Dios es malo porque se murió mi familiar, tú le tienes que dar la mejor respuesta frente a su sufrimiento. Y la respuesta es Jesucristo. La imagen del Dios invisible se hizo hombre, se hizo visible para estar con nosotros y para hacernos sus hijos y estar en medio de nuestro dolor. La imagen de un Dios crucificado es la imagen más hermosa para decir, oye, hijo, Robin, oye, Camila, oye, señora Ángela, familia Carvajal, Liliana, hola, bebé, John Manquenia, Wilmer, Marlin, Paola. Es la imagen más hermosa para decirles, oigan, yo estoy aquí con ustedes no están solos. Solo el Dios que sufre puede ayudarnos en medio de nuestro dolor. Esa es la esperanza. La esperanza es Jesucristo. Y Juan en Apocalipsis dice, Apocalipsis 21:4 dice, Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos, y esto es hablando de nosotros. Y ya que no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, esos sufrimientos ya pasaron. La persona en la que perdiste, la persona por la cual estás sufriendo, en algún momento vamos a darnos cuenta de esto, de que no habrá muerte, ni llanto, ni dolor. Y hay una esperanza, y esa esperanza es verdadera. Cuando Jesús estuvo en la cruz, hizo la misma pregunta, Dios mío, ¿por qué? ¿Se acuerdan? Jesucristo en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero él continúa diciendo, Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús no dice, no entiendo este sufrimiento, pero no hay, Jesús dice, no entiendo este sufrimiento, pero no hay otro lugar mejor al que pueda ir que a los brazos de un buen padre. Solo ahí es donde está mi esperanza. No entiendo este sufrimiento, pero no lo voy a pasar sin Dios, porque Dios me entiende. Y eso las personas tienen que entenderlo. Mi pregunta para ustedes es, cuando estén pasando un sufrimiento, ¿en qué manos van a confiar? ¿En unas manos con cicatrices? ¿En unas manos con dolor? ¿En qué manos vamos a depositar nuestro espíritu? Y eso es lo que tienen que explicarle a las personas. Entonces, creo que Wilmer había levantado la mano, pero les voy a dejar la tarea, lo mismo, ver un video. El video no dura más de 5 minutos, 6 minutos, no me acuerdo. Y esa va a ser la tarea para la próxima clase.
La clase ya estamos para descanso, ¿ok? Pero si tienen preguntas, las voy a responder. Los que se quieran quedar con las preguntas, nos quedamos y los que no, pues pueden ir a descansar. ¿Listo? Entonces, ¿tienen preguntas? Creo que Wilmer había levantado la mano. O Liliana, ok. Lili. No. Ok, ya. Tú decías, dice que el mal viene del hombre cuando decide obedecer. Me surgió una duda, o sea, en ese caso, digamos, Satanás no tiene algo que ver. Tenía entendido que el origen del mal había sido Satanás, que cuando se reveló, inclusive acá tengo abierto la parte donde dice que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Entonces mi pregunta es esa, digamos, ¿influye en la maldad Satanás? Porque sí, Eva y Adán pecaron, pero digamos el que influyó ahí fue Satanás directamente y digamos, esa fue como la raíz del mal. No sé si estoy bien o estoy mal. Obviamente fue por una decisión de desobediencia de ellos, pero digo que tiene mucho que ver Satanás ahí. No sé, digo yo, en el mal. Ok, gracias por tu pregunta. Sí, obviamente muchas de la maldad es por una influencia espiritual, claro que sí, pero recuerda que la Biblia dice que nosotros no somos tentados, sino por nuestras propias concupiscencias. El anhelo del ser humano es siempre intentar hacer el mal o rebelarse en contra de Dios, el deseo de autosuficiencia. Y ese fue el mismo pecado que cometió, la misma maldad y el mismo pecado que cometió Satanás al quererse rebelar contra Dios. Su deseo de autosuficiencia y hacerse más grande que Dios lo llevó obviamente al pecado. Y esto, al querer tentar a Adán y Eva, y ellos también, al ser tentados por su propio deseo y su propia concupiscencia, pues deciden desobedecer a Dios. Hay una influencia, pero recuerda que cada uno de nosotros tenemos ese, ese, eh, esa concupiscencia, ese deseo de querer hacer las cosas mal, y entra dentro del libre albedrío. Y una de las consecuencias de crear al ser humano con libre albedrío era precisamente que pudiera tomar la decisión de desobedecer a Dios. Pero como Dios actúa en bondad infinita, no quiere decir que lo tomó por sorpresa. Quiere decir que él sabía que esto iba a pasar, pero este era el mejor mundo posible en el cual los seres humanos podrían llegar a tener una relación real con Jesucristo. Entonces, sí hay una influencia espiritual, pero también es un deseo del corazón del ser humano al querer desobedecer a Dios y ser más grande que Dios. Entonces ahí es donde muchas veces que también le echamos la culpa al diablo de muchas cosas que hacemos, ¿no? Yo soy malo porque el diablo me tentó. No, fuiste tentado por tus propios deseos. Deja de echarle la culpa al diablo, por favor. Fuiste tentado por tus propios deseos. Si hay influencia espiritual, claro que sí, pero fuiste tentado por tus propios deseos, porque Dios te hizo con libre albedrío de querer obedecer o desobedecer a Dios, pero son tus propios deseos los que te llevan a querer este mal. Yo quiero complementar algo. ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor. Hay un pasaje en Romanos que dice que la carne lleva a contradecir lo que dice la ley. Decía específicamente, antes de la ley no había nada que violar. Pablo hablaba de eso específicamente. Pero cuando la ley fue creada, la carne o el deseo de nosotros nos lleva a violar esa ley. Entonces es como un ejemplo de que cuando tú le dices a un niño no meta un tenedor en una toma, por la curiosidad de saber qué es, va y lo hace. Entonces ahí ya hay una ley que no se debería de violar porque pues va a atentar contra su propia vida. Y Pablo lo especifica así. La ley en sí es buena, sino porque te hace revelar lo que está bien, lo que está mal y te pone limitaciones. El tema es lo que decía Omar ahorita, el tema es el deseo de uno obedecerla o no obedecerla. La carne nunca va a estar dispuesta a obedecer nada de lo que Dios diga o de lo que Dios mande. Esta mañana estaba escuchando una charla de eso. Pero en el tema de lo que decían en el jardín del Edén, Dios había dado un mandato, que era no comáis. Entonces, si lo tomamos por regla, por ley pura, había dicho no lo hagan. Y ya le había dicho las consecuencias a Adán. A Eva le había pasado el tema por encimita, por así decirlo, pero ya sabían que era
algo que no se debería hacer. Y entonces ahí es lo que dice Omar. Satanás jugó con eso para tentarlos a hacerlo, provocarlo, hacerlo para que ellos lo cometieran. O sea, en sí, la idea era que no lo comieran, pero Satanás conocía que el mandato de Dios les había dado a ellos y los tentó mediante eso, para que desobedecieran. Les dijo como que no pueden. O sea, Dios les está prohibiendo, ¿cómo así? Les puso una ley de no hacerlo. Entonces Satanás les mencionó el tema y ellos se sintieron tentados a hacerlo. Pues Eva y por consiguiente Adán por descuido. Entonces no es que no haya nada en contra del tema, sino que es que el pecado, la carne o los deseos siempre se va a aprovechar de lo que es bueno para tergiversarlo y volverlo o hacerlo malo. Gracias por esa conclusión. Acabo de escribir el pastor que en 5 minutos comenzamos clase de teología pastoral. ¿Tienen más preguntas? Bueno, Dios les bendiga. Chagui.